Hoy quiero hablar de Job, que es uno de los máximos exponentes que nos muestra la Biblia después de Jesús, de soportar pruebas, aflicciones, dolor. Yo sé que usted conoce la historia, de pronto la ha escuchado, y hoy quiero tratarla en estos minutos de enseñanza. Básicamente el libro de Job y la vida de Job nos habla de por qué a los buenos les va mal. Y precisamente el libro de Job y su vida nos muestra que debemos hacer frente a las adversidades de la vida. La mayoría de las veces Dios nos pone en esas encrucijadas para enseñarnos algo, para acercarnos más a Él. Los problemas hacen esto en nuestra vida, nos acorralan hasta que necesitamos del Señor y le pedimos esa ayuda, y precisamente esa ayuda, ese socorro que nosotros le pedimos ayer, nos ayuda a conocerlo, no como criaturas sino como hijos. Me encanta el Salmo 34. El versículo 18 al 20 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Este es un salmo espectacular y precisamente pues Job nos enseña esto. Dichosos nosotros que de pronto hemos aprovechado el sufrimiento para acercarnos más a Dios, porque claramente hay gente que no cambia, ¿cierto? No cambia de dirección, que tiene miles de problemas, enfermedades con los hijos, con el esposo, pero pues sigue estrellándose con estos problemas y pues no mira para arriba, no mira al Todopoderoso, al que le puede ayudar. Entonces, saberlo solucionar con Dios es la meta o es uno de los propósitos del libro y de la misma vida de Job. El libro plantea la pregunta: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y yo sé que nosotros de pronto en este tiempo de pandemia, en este tiempo de circunstancias que a muchos les ha tocado económicamente, de pronto sufrir, cerrar negocios o con los hijos teniéndolos en casa, sin colegio, ha sido una situación, ha sido un tiempo difícil, y quizás nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si yo trato de obedecerle al Señor? Y esta pregunta surge porque se nos ha enseñado que a los que hacemos lo bueno siempre nos tiene que ir bien, y los que hacen lo malo pues siempre les tiene que ir mal. Entonces precisamente este libro nos enseña que Dios actúa de manera inesperada, que al final descubrimos que siempre actúa para nuestro bien, aunque de momento nos resulte difícil comprenderlo. El problema del sufrimiento de la gente buena lo discuten en este libro, pero a pesar de las dificultades que el libro pues presenta, para comprender y para enseñarnos por qué la gente buena sufre, no nos importa cuán grande sea nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Al final de nuestra vida, en las manos de Dios siempre será mejor. Como digo, por muy mal que nos vaya, con el Señor siempre nos va mejor. Y precisamente Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Entonces esta es una promesa y un espectáculo de palabra que precisamente nos deja en claro que los sufrimientos lo que hacen es fortalecernos, como ya les había dicho, acercarnos al Señor. Entonces les decía que hoy quería hablar de Job y de su libro, y a mí me llaman muchas cosas de la vida de Job. En realidad es uno de mis personajes favoritos, también porque se parece en su sufrimiento por fidelidad, no porque haya hecho algo malo, sino porque había un propósito detrás de esto. Se parece mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que más me gusta es las características que empieza Dios dando de Job. Y yo creo que, bueno, no sé si de usted, al menos de mí, no sé si Dios
piense que yo tengo estas 4 características juntas, y está en Job 1:1. Dice, les leo: había una vez en cierto país llamado Uz un hombre bueno, honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo, y se llamaba Job. No sé si algún día le han dicho estas cosas que tiene usted, estas cualidades, y de pronto que nos lo diga nuestra pareja, nuestros papás, una persona cercana, pues está bien, ¿cierto? Pero que lo diga Dios es algo maravilloso. Que Dios piense esto de nosotros, pues es algo espectacular. Y Dios se sentía orgulloso de tener un siervo como Job. Y a veces yo me pregunto, ¿Dios se sentirá orgulloso de mí? ¿Se sentirá orgulloso de tenerme a mí como hija en medio de mis errores, en medio de mis fracasos, en medio de mi vida no perfecta? Cuando oro o cuando tengo esos momentos de reflexión, me hago esta pregunta: ¿será que Dios se siente orgullosa de mí? O cuando tengo que tomar alguna decisión, lo aprendí de una predicadora que decía: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este instante tomando esta decisión? Y entonces esto me lleva a que la decisión que yo tome sea 100% espiritual, que mi consejo sea 100% bíblico, porque esto es lo que haría el Señor. Entonces, bueno, es claro que nosotros tenemos claro que el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Pero este no era el caso de Job, porque es al contrario, a causa de su fidelidad que fue probado, y las pruebas vinieron para hacerlo crecer. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta persecución no viene de las personas directamente, sino viene del enemigo. Él es el que viene detrás de nosotros buscando a ver en qué momento podemos caer. Pero siempre que el enemigo actúa, es con el permiso de Dios, y esto nos lo muestra el libro de Job. El versículo 12 en el capítulo 1 dice: entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Nosotros sabemos que siempre en medio de los problemas Dios pone límites. No es que Dios se olvidó de nosotros, sino que Él está permitiendo ciertas circunstancias para saber hasta dónde nosotros podemos resistir, podemos aguantar y si podemos buscarlo. Si estamos en problemas, sabemos a quién podemos acudir. Y este fue el caso de Job, y es lo que Dios nos quiere enseñar, que lo busquemos en medio de estas situaciones. Como cuando estaban en la barca los discípulos y se levantó esta tempestad y esta tormenta, y los discípulos estaban desesperados y no sabían qué hacer, y Jesús estaba durmiendo. Entonces los discípulos: Señor, pero despierta, porque duermes, no tienes cuidado, mira, nos hundimos, la tempestad, mira los problemas, mira, se levanta el mar. Y me encanta cuando aquí la Biblia dice: y el Señor solo le habló al mar y se hizo gran bonanza. O sea, el Señor solo hizo shh, 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 y listo, se hizo tranquilidad y todo fue paz. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer con nuestros problemas: entregárselos a Dios. Es como cuando nosotros tenemos las llaves de un carro y se las tiramos a nuestra mamá, se las tiramos a alguien, y vienen y nos preguntan por las llaves, y usted le dice: no, yo no las tengo, las tiene tal persona. Es así que el Señor quiere que nosotros hagamos con los problemas. Él dice en Hebreos 4:16: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque Él es bueno y nos ama. Amén. Debemos recordarlo siempre, que Él, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra enfermedad, Él es bueno, que nos podemos acercar confiadamente porque Él nos ama. Dios permite que el enemigo empiece un tratamiento con Job, empiece una clase de circunstancias a causa de, no del pecado de Job, sino de su fidelidad.
Y lo primero que el enemigo hace con Job es que pierda sus bienes materiales. En Job 1:9-11 dice: el ángel acusador respondió: por supuesto, si Job te obedece es por puro interés. Nosotros aquí en el libro de Job lo primero que vemos es que Satanás es el acusador, y precisamente así lo llama el libro, el acusador. Y hacernos quedar mal es uno de sus trabajos. Y esto dijo de Job, que le servía a Dios por puro interés. Le sigo leyendo el versículo 10. Tú siempre lo proteges, a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Entonces es con este permiso que Satanás empieza el tratamiento con Job. Y el sufrimiento, les decía, que es una herramienta poderosa que Dios usa para el cumplimiento de propósitos en nuestra vida. Romanos 8:28, que es un versículo que me encanta, que todos lo sabemos. La versión NBI dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Mire, dispone todas las cosas, dispone su enfermedad, dispone su dolor, dispone ese caos financiero, dispone esos problemas en su familia, todo, las cosas buenas y las cosas malas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, todo obra para bien, dice otra versión. Y esto precisamente obró para bien. Al final del libro vemos en la vida de Job. Entonces, lo primero que me encanta de este libro es que el acusador, el enemigo, el diablo, le rinde cuentas a Dios. El versículo 6 del primer capítulo dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Por eso nunca es un piropo para nosotras las mujeres que nos digan: eres un ángel caído del cielo, porque ya sabemos cuáles son los ángeles caídos del cielo. Entonces, lo primero que el enemigo quería era destruir a Job. Nosotros sabemos que él no puede leer las mentes, él se equivoca del futuro porque él creyó saber lo que Job iba a hacer y se equivocó. Pero él sí sabe lo que nosotros declaramos, lo que nosotros pensamos, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros discutimos, lo que nosotros decimos de pronto de palabras en contra de nuestra vida, en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestra pareja, de nuestros hijos. Él sí lo escucha y esas son las palabras que usa para de pronto mostrarnos un futuro erróneo, porque él no sabe nuestro futuro, pero sí sabe sembrar cizaña en nosotros. Entonces, seguido a esto vemos una serie de acontecimientos que pasan en la tierra. En el versículo 5 dice que después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara de cualquier pecado que ellos pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios la ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto ya era una costumbre de todos los días. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos muestra que, a diferencia de Job, los hijos de Job pues sí tenían sus errores y tenían sus pecados, y en ellos vino juicio, así como en los días de Noé y como también va a pasar en los días cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles Mateo 24,
El versículo 38 al 42 dice: porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces, el estar preparados, el que las pruebas, el que el dolor no nos agarre quejándonos en contra del Señor, sino al contrario, ayudándonos a acercarnos a Él, conociéndolo y pasándole todo esto a Job. Él da una de las primeras respuestas maravillosas. Está en el versículo 20 del primer capítulo. Aquí, seguido a esto, o más bien antes de esto, vienen y le dan la noticia a Job que sus hijos, que ya todo lo material lo perdió, sus vacas, sus ovejas, sus casas, todo. Seguido a esto, sus hijos también estaban en una fiesta y murieron aplastados sus hijos, y solo pudo escapar el sirviente que le está dando esta noticia a Job para darle esta noticia. Dice el versículo 20: en cuanto Job oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor, se rasuró la cabeza, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo: nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Esto es un espectáculo de respuesta. Yo creo que nosotros personalmente nunca le he dicho, porque siempre que perdemos algo tendemos a esto, a quejarnos, a murmurar, a decir por qué, a darnos golpes de pecho, a llorar. Pero lo primero que hace Job, claro, él está dolido, dice que rasgó en señal de angustia, se rasuró, ¿cierto?, su cabeza, se postró, adoró. Es una forma de nosotros humillarnos, pero respondió lo contrario de lo que Satanás esperaba y probó que estaba equivocado. Esta respuesta es espectacular. El versículo 22 dice: a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. De esto también podemos aprender a desprendernos de las cosas materiales. Nosotros los seres humanos somos muy materialistas, y me encanta cuando dice: bendigo a Dios cuando da, pero bendigo a Dios cuando quita, porque nosotros tendemos a cuidar mucho lo que nos ha tocado y lo que de pronto hemos trabajado. No le damos al Señor de pronto las ofrendas, los diezmos, porque de pronto me voy a quedar sin pagar tal cosa. No le damos al que necesita porque a mí me va a hacer falta, pero nosotros sabemos que su palabra dice que el alma generosa será prosperada, y que para que a nosotros nos den, debemos nosotros primero dar, debemos nosotros primero ofrecer, debemos primero nosotros despojarnos. Entonces esta respuesta me asombra. Después que Job pierde todas las cosas materiales, pierde a sus hijos, también pierde su salud. Dios sigue orgulloso de Job. Leemos en el capítulo 2, en el versículo 2:1. En el día que los ángeles se reunían con Dios, también el ángel acusador se presentó, y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: vengo de recorrer la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo, y me sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. El ángel acusador le contestó: mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirán tu propia cara. Dios le dijo: muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Entonces aquí nuevamente Dios le da un permiso limitado al enemigo para que siga su tratamiento de acercar a Job
a Dios, de comprobar realmente la fidelidad y el corazón que Job tenía respecto a Dios. Y aquí me gusta mucho porque yo quiero que usted repita ahí donde está y diga: soy inmortal hasta que acabe la tarea que el Señor tiene para mí. Nosotros somos inmortales. Ningún virus, ninguna plaga, ningún accidente, ninguna muerte repentina va a poder con el propósito que nosotros tenemos delante del Señor. O sea, nosotros no nos vamos de esta tierra, no nos vamos y somos inmortales hasta que acabemos la tarea que el Señor tiene para nosotros. Amén. Viene enfermedad a su cuerpo, viene una sarna maligna, dice la palabra, una comezón, una degeneración en la piel, una depresión, una debilidad, un dolor, porque decía que él se rascaba con todo lo que encontraba, todo su cuerpo habían llagas. Entonces, aparte de todo esto que tiene que soportar Job, la tapa, y todavía no termina aquí el tratamiento, sino que todavía tiene que aguantar la cantaleta de su mujer. Job 2:9 dice: su esposa fue a decirle: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Ella aquí cede, al igual que Eva. Son dos historias parecidas porque hay un ataque satánico, pero vemos la diferencia entre Adán y Job. Porque aquí Job da otra de sus ilustres respuestas maravillosas y está en el versículo 10. Dice: no digas tonterías, respondió Job. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Después de esto, que tiene este pleito con su mujer, y yo pues como mujer puedo entender si me quitan lo que he conseguido de pronto en mi juventud, todo lo que tenía, todo lo que poseía, me quitan mis hijos, veo a mi esposo enfermo, pues creo que es normal, ¿cierto?, tener este tipo de actitud. Pero no solo con esto, no conforme con esto, vienen sus amigos. Y aquí la palabra nos enseña cómo no ser buenos amigos, cómo no soy un buen amigo en tiempo de crisis. Bueno, aprenda de los amigos que le tocaron a Job, porque después de todo lo que le ocurrió viene la etapa que es la acusación de los amigos. Para ellos era algo lógico que las circunstancias o que los problemas que pues le estaban sucediendo a Job eran por algún pecado cometido. Y nos damos cuenta que ellos piensan así porque los pensamientos de nosotros no son como los de Dios. Mientras Dios quería usar esto para un propósito mayor con Job, los amigos, bien dice su palabra, que Dios mira es el corazón, pero nosotros lo que está al frente de nuestros ojos. Entonces vemos que primero sus amigos no conocían a Job, porque lo que nos dice la palabra, lo que nos dice Dios de Job era que era justo, recto, que era fiel, que le obedecía. Y tampoco conocían al Señor porque no conocían el trasfondo y lo que en el fondo el Señor quería hacer con Job. Lo juzgan, lo llaman malvado, lo llaman violento. Vemos en todos los discursos cómo juzgan y cómo hacen sentir mal a Job. Por eso debemos nosotros saber con quién nos rodeamos. No debemos al caído caerle. O sea, vemos una persona que está bien mal y pues venimos y la juzgamos y la maltratamos con nuestras palabras. No, por eso las malas amistades corrompen las buenas costumbres. A veces nos juntamos con la gente equivocada. Tenemos a personas a nuestro alrededor que en vez de subirnos el ánimo, subirnos la fe, pues obviamente como a Job nos ponen terribles. A esos malos amigos yo les digo que son como las propagandas, porque las propagandas nos muestran las personas perfectas, nos muestran los cuerpos perfectos, las caras perfectas, y alguien que de pronto tenga sus arruguitas o alguien que tenga de pronto unos kilos de más, unos kilos de menos, siempre se va a sentir
mal cuando ve este tipo de propagandas que nos ofrecen a personas y a mujeres totalmente divinas y totalmente pues equivocadas de la realidad, ¿cierto? Entonces en Job 18:21 hay un verso y es una de las frases que le dice uno de sus amigos y dice: en eso acaba la vida del malvado, del hombre que desprecia a Dios. Entonces aquí no había ningún desprecio por Dios. Sabemos que al contrario, Job obedecía a Dios, era un fiel servidor de él, pero los amigos estaban totalmente pues equivocados. Por eso les decía cómo no ser buen amigo. Bueno, lea los discursos que ellos le hacen y le entregan a Job en estos momentos cuando Job pues más necesita unas palabras de aliento y palabras de fe, palabras que traigan vida, palabras que traigan paz. A veces las personas logran que nosotros nos podamos sentir de una manera equivocada cómo nos ve a nosotros Dios, que perdamos el enfoque. Si nosotros ya sabemos lo que valemos para Dios, pues qué importa lo que digan los demás, porque Dios no es mentiroso y él al principio del libro nos dice unas cualidades de Job y los amigos vienen y tergiversan todas estas cualidades. Me encanta Gálatas cuando en el versículo 1, el versículo 10, cuando dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros muchas veces no vamos a agradar por nuestras palabras o por nuestro comportamiento a las personas. Pero pues aquí la palabra nos dice que si los agradáramos a ellos, pues no seríamos siervos de Jesucristo. Entonces debemos de estarnos justificando y de querer agradar al hombre. Siempre lo digo, no somos moneditas para caerle bien a todos. Si usted sabe que delante del Señor hace las cosas bien, pues eso es lo que importa, porque al final los amigos de Job hicieron que Job se sintiera mal. Mire lo que dice el capítulo 19, el versículo 16 al 20. Pido que mis esclavos me sirvan y ni con ruegos me atienden. Tengo tan mal aliento que nadie en la casa me aguanta. Todos mis amigos y seres queridos se han puesto en mi contra. Hasta los niños se burlan de mí. La piel se me pega a los huesos. Estoy a un paso de la muerte. Esto fue lo único que lograron los tres amigos de Job. Job en este momento de la vida ya no aguanta más y vemos en los pasajes cómo empieza su queja, no en contra de Dios, pero sí en contra de la vida, en contra del día que él nació, en contra de, y empieza a refutar y empieza a preguntarse, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Qué hice? ¿Será que sí soy malvado? ¿Será que necesito que venga Dios y me dé respuesta? Y no vemos respuesta del Señor hasta el capítulo 38 y 42. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo mueve ni sus quejas, ni nuestro llanto, ni los golpes de pecho que nos damos. A Él lo mueve la fe. A Él lo mueve que nosotros no nos preocupemos antes, sino que esas cargas las soltemos al Señor. Ya para concluir, nos enseña el libro, nos enseña esta reflexión, es que Job era bueno, Job era fiel, Job obedecía al Señor, pero Job tenía algo y era que no conocía a Dios y aparte de todo le tenía miedo al Señor. Quiero que leamos el capítulo 9, el versículo 34. Dice: si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir el castigo divino. Y el capítulo 13, el versículo 21. Ya no me castigues ni me hagas sentir miedo. O sea, Job no conocía a Dios, no había tenido un encuentro con el Señor. Vemos también aquí que Job habla de Jesús. Él en medio de su angustia, en medio de sus miles de preguntas, él necesita un juez. En el versículo 9
En el capítulo 9, en el versículo 33 dice: ¿qué juez en este mundo podría dictar sentencia entre nosotros? Y me encanta el capítulo 16, el versículo 19. Dice: yo sé que en el cielo tengo un testigo a mi favor. Allí sin duda está mi abogado. Job ya estaba reconociendo que necesitaba no solo obedecerle a Dios, sino buscarlo, escucharlo. Y nosotros podemos tener una buena actitud, la actitud correcta, pero yo le pregunto, ¿en realidad usted conoce al Señor? ¿En realidad usted escucha al Señor? Porque esto es lo que finalmente nos muestra el libro de Job. Job reconoció en el capítulo 42:5, dice: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él sabía que él era una buena persona, pero no tenía esa confianza de descansar en el Señor. Nosotros sabemos que la recompensa de nosotros está en el cielo, que al final de las pruebas ellas nos acercan más a Dios, que nuestro pecado trae muerte, pero en medio de ese pecado y de esa muerte hay una enfermedad, hay un problema, hay un dolor que nos está reconciliando con el Señor, que quiere que nosotros nos humillemos, que quiere probarnos, que quiere ajustar nuestras prioridades, disciplinarnos para que finalmente nosotros podamos acercarnos a Dios. Finalmente este libro nos enseña la manera que Dios habla. Eliú, por eso no se pierda el próximo programa, porque vamos a hablar de Eliú, que es cómo ser un buen amigo. Bueno, sea como Eliú, que es el cuarto hombre, mucho más joven, pero él, a pesar de ser tan joven, dice que en el versículo 31, en el capítulo 32, versículo 39 dice: no son sabios los de mucha edad. Usted sabe que la sabiduría no viene ni de los años, no viene de la experiencia, sino viene de tener una comunión con el Señor, una cercanía con el Señor y de leer su palabra. Entonces aparece el juez que tanto Job le pide al Señor, alguien que le da paz, alguien que viene con sus palabras y le da consuelo. Y es Eliú. No debemos ser o no tenemos que ser tan buenos, sino debemos conocer al Señor. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, a buscarte, Señor, a buscar tu rostro, y que nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra aflicción y nuestras dificultades, Señor, queden en tus manos. Señor, hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, que tú estás con esos brazos abiertos, esperando, Señor, nuestra búsqueda. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.